Vamos a analizar este ejemplo que nos va a ilustrar ese primer caso que hemos dicho en variable estadística discreta. Como veis, la variable estadística x sub i es 1, 2, 3, 4. Nos indica que sus valores son discretos puesto que son puntos aislados. Las frecuencias absolutas n sub i nos vienen dadas en la tabla 2, 3, 4, 2. La suma nos da 11, 2 y 3, 5 y 4, 9 y 2, 11. Nosotros podemos calcular la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que sería 2, 2 más 3, 5 más 4, 9 más 2. Efectivamente, la última frecuencia acumulada debe de coincidir con el número total de individuos. También podemos considerar la columna de las frecuencias relativas, que sería cada frecuencia absoluta entre el número total de individuos, es decir, 2 entre 11, 3 entre 11, 4 entre 11 y 2 entre 11. La suma de todas ellas efectivamente nos va a dar 1. Y análogamente podemos también calcular la columna de las frecuencias relativas acumuladas, que es simplemente la primera es esta, después ir sumando la siguiente. 2 onceavos más 3 onceavos da 5 onceavos, 5 onceavos más 4 onceavos da esto, y 9 onceavos más 2 onceavos da 11 onceavos, que efectivamente la última frecuencia relativa acumulada debe de coincidir con la suma total. Bien, pues ¿cómo se calcula la mediana en este caso? Vamos a calcular n medios, la mitad de la población, para saber a qué variable le puede corresponder la mitad de los individuos hacia abajo y la mitad de los individuos que estén ordenados superiormente. En este caso n medios va a ser 11 medios, es decir, 5,5. Y como veis, el 5,5 no hay ningún valor posible en las frecuencias acumuladas, no hay ningún valor posible. O sea, nos aparece el 2, el 5, el 9 y el 11, pero no aparece el 5,5. No hay ningún valor x sub i a quien corresponda al 5,5. Pero si hasta aquí tengo 5 señores acumulados, 5 individuos, el elemento 5,5 estará situado aquí, ya en el 9, ¿no? Luego entonces le vamos a hacer corresponder la mediana 3. Por lo tanto, vamos a ver las conclusiones que os acabo de comentar. Acabamos de decir que como no había ninguna frecuencia acumulada que fuese igual a 5,5, se tomaba la más próxima por exceso, que era el 9, que correspondía a la x sub i igual a 3. Luego entonces se toma como mediana el 3 precisamente, la variable discreta que corresponde a ese valor n medios. Consideramos la siguiente tabla estadística. Los valores de la variable x sub i van a ser 2, 4, 5 y 8. Las frecuencias absolutas n sub i van a ser 1, 4, 3, 2. Si sumáis 1 y 4, 5 y 3, 8 y 2, 10 será el total. Podemos calcular nosotros las frecuencias absolutas acumuladas, que va a ser 1, 1 más el siguiente, 1 y 4, 5 y 3, 8 y 2, 10. La última de las frecuencias acumuladas coincide efectivamente con el número total de individuos. También podemos calcular las frecuencias relativas, que sería 1 entre 10, 4 entre 10, 3 entre 10 y 2 entre 10. La suma efectivamente nos da 1. Y también vamos a efectuar las frecuencias acumuladas relativas, que el proceso es análogo al que se hacía con las absolutas. El 0,1 se mantiene, este más el siguiente 0,5, este más el 0,3, 0,8 y más el 0,2 nos da el 1. La última de las frecuencias acumuladas relativas coincide con la suma total de las frecuencias relativas. Bien. n medios, ¿cuánto será? n medios en nuestro caso es 10 entre 2, que es 5. 5 coincide precisamente con la frecuencia acumulada de uno de los valores de la variable, es decir, aparece en esta columna. No es como antes, que no nos aparecía el valor en la columna, ¿eh? Ahora sí que nos aparece, como veis está más resaltado y además subrayado. Pues en ese caso se dice que el intervalo 4-5, porque desde el 4 hasta el 5 es donde se encontrarán esa frecuencia acumulada. Por lo tanto, todos los puntos del intervalo 4-5 se dice que tienen la frecuencia acumulada. Y se va a tomar como mediana la media aritmética de los extremos de ese intervalo. A continuación vamos a ver, resumido, desde el punto de vista gráfico, las dos situaciones que os acabo de comentar. Es decir, cuando la frecuencia acumulada no corresponde, no se encuentra en esta columna, no corresponde a ningún valor de la variable, que es el primer caso que hemos analizado, y el segundo, cuando la frecuencia absoluta acumulada sí corresponde a uno de los valores de la variable. Vamos a analizar lo que
ocurre y cómo se calcula la mediana en una variable estadística continua. Para ello vamos a hacerlo en un ejemplo. Vais a ir copiando esta tabla estadística en donde se han designado los intervalos. Como veis, la variable estadística es continua puesto que está designada en intervalos, y se ha designado la frecuencia absoluta que corresponde a dichos intervalos. Se puede tratar, por ejemplo, de la altura de ciertas personas de una empresa o de un centro de estudios, pero bueno, no nos interesa ahora el estado concreto, sino que la tabla estadística es esta. 150 menor o igual que x menor que 155 hay un individuo, 155 menor o igual que x menor que 167 individuos, 160 menor o igual que x menor que 165, 16 individuos, 165 menor o igual que x menor que 170, 32 individuos, 170 menor o igual que x menor que 175, 52 individuos, 175 menor o igual que x menor que 180, 37 individuos, 180 menor o igual que x menor que 185, 30 individuos, 185 menor o igual que x menor que 190, 15 individuos, 190 menor o igual que x menor que 195, 8 individuos, 195 menor o igual que x menor que 200, 2 individuos. Si tenéis el gusto de sumar todas estas frecuencias absolutas, 1 y 7, 8 y 6, 14, 16, 18, 25, 30, 38, 40, 4 y 1, 5 y 3, 8 y 3, 11 y 5, 16 y 3, 19 y 1, 20, nos dan 200 individuos el total de la población. Podemos calcular la columna de las frecuencias acumuladas. Como sabéis, hasta aquí tengo acumulado un individuo, 1 de aquí y 7 de aquí tengo acumulados 8, 8 y 16, 24, 24 y 32, 56, 56 y 52, 108, 108 y 37, 145, 145 más 30, 175, 175 más 15, 190, 190 más 8, 198, 198 más 2, 200. Y la última de las frecuencias acumuladas coincide con el total de individuos de la población. Y a continuación vamos a hablar de cómo se va a calcular la mediana en dicha variable estadística y además alguna que otra medida. Vamos a analizar la moda que no he hecho ningún ejemplo anteriormente. Observamos la tabla de las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el mayor número que nos aparece aquí? El 52. Pues entonces el intervalo modal va a ser el 170, 175. 170 cerrado, 175 abierto. Ese será el intervalo modal. Pero hablando de todo, vamos a observar ahora el cálculo de la mediana en este tipo de variable estadística. Es un poquito laborioso, pero espero que entendáis suficientemente bien lo que pretendo analizar. Veamos. Nos interesa calcular el n medios, y 200 medios es 100. Miramos en la columna de las frecuencias acumuladas, y el 100, hasta aquí solo tengo considerados 56 individuos. El individuo número 100 está considerado aquí, que como veis está resaltado en verde, un poco coloreado. Va a corresponder entonces a este intervalo, al 170, 175. Y ahí, ese va a ser precisamente el intervalo de clase de la mediana. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: observar el valor anterior de la frecuencia acumulada y precisamente en donde hemos designado que estará el valor correspondiente a la mediana. Y lo vamos a distribuir en un triángulo rectángulo que viene a continuación en pantalla. Bien, entonces ponemos que en general el valor n medios se va a situar entre los extremos de un intervalo de clase, y en nuestro caso, como n medios es igual a 100, el intervalo de clase hemos quedado en que era 170 cerrado, 175 abierto. Y que los datos los íbamos a distribuir en un eje cartesiano, en donde, vamos a ver, al valor 170, que era el valor anterior de la variable estadística, si me permitís un momento, al 170 le corresponden 56 individuos, por lo tanto, al valor 170 le corresponde la frecuencia acumulada 56. Y al valor 175 le corresponde, si miráis en la tabla de nuevo, al valor 175 le corresponde el 108. Pues al valor 175 le corresponde el 108. Unís y os queda esta recta. Pero entre el 170 y el 175 hemos dicho que se encuentra el valor de la mediana, que estará situado tal que ahí.
En la pantalla siguiente lo vais a ver también repetido, pero con un poquito quizás de más claridad. Y el 100 de frecuencia acumulada, que eran la mitad de los individuos, se encuentran entre el 108 y el 56, tal que a esta altura. Luego entonces trazamos las paralelas correspondientes y la mediana estará situada aquí, que es precisamente el valor que nos interesará calcular. Entonces vamos a observar un poquito esas medidas y observamos que este trocito señalado en pantalla desde aquí hasta aquí va a ser 175 menos 170. A esta magnitud hasta el nuevo valor de la mediana la vamos a llamar h, desde el 170 hasta aquí la llamamos h. Esta magnitud de aquí, la señalada entre flechas, va a ser 108 menos 56, porque 108 es todo, le quitamos el 56, nos queda este trocito que es este de aquí, señalado en pantalla. Y esta otra vertical, este trocito de aquí, va a ser 100, que es todo, menos 56. Va a ser este trozo, es decir, esta magnitud. Este es el punto M mediana que vamos a designar. Este es el vértice A, el B y el C. Este es el E, este el D. Y entonces veis que acabo de colorear dos triángulos rectángulos. Uno en el que los catetos van en verde con la hipotenusa AE, y otro que los catetos van en rojo o rosa, cuyos catetos son AC y BC. El anterior he dicho que AD y ED. Bien, entonces vamos a establecer nosotros proporcionalidad entre este cateto, el AC, el grande, es al pequeño AD, como este otro grande, BC, es al pequeño ED, o el pequeño es al grande. Vamos a tratar de establecer, entonces, una vez de que esté copiado el gráfico y sus medidas, como están en pantalla, vamos a establecer la proporcionalidad que os acabo de decir. Veamos. Aquí podemos analizar dicha proporcionalidad. Este cateto pequeño, el AD, que es nuestra H de medición, va a ser al cateto grande, el AC, que hemos quedado en que mide 175 menos 170, como este cateto pequeño, el ED, que era 100 menos 56, como indica en el gráfico, va a ser a este otro cateto grande, el BC, que será 108 menos 56. O sea que cateto pequeño es a cateto grande, como cateto pequeño es a cateto grande. Esa es la proporcionalidad. Pues si tenéis el gusto de operar a h entre 5, 100 menos 56 dará un número que en este momento no recuerdo, y aquí otro, multiplicáis en cruz, despejáis la h y sale que la h vale 4,23. Es decir, que este punto M va a ser el 170 de aquí más las 4,23 que vale la h. 170 más 4,23, la mediana nos resulta 174,23.